En este problema de geometría empezamos con un triángulo ABC, que es rectángulo en C, y trazamos un punto P sobre el lado AC, de forma tal que el ángulo CBP mide 19 grados. Después trazamos una paralela al lado BC, que pase por A, y extendemos el segmento BP hasta cortar con esta recta. Y a la intersección le llamamos Q. Sabemos que el lado PQ mide el doble que el lado AP. Y nuestro objetivo es calcular los ángulos interiores del triángulo ABC. Ya el C lo conocemos, tenemos que calcular cuánto mide el ángulo A y cuánto mide el ángulo B. Bueno, para empezar vamos a ver cómo podemos usar este dato de que el segmento PQ mide el doble que AB. Para eso me siento tentada a partir el triángulo PQ por la mitad para que nos queden dos segmentos que ambos van a dar la misma longitud que el segmento AB. Y ahora vemos que el triángulo APQ es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque la recta que contiene a A y a Q es paralela a la recta que contiene al segmento B y C. Y AC es una transversal a estas dos y por lo tanto este ángulo que es 90 mide lo mismo que este ángulo A. Entonces nos queda que este triángulo es rectángulo. Y tenemos trazado el punto medio de la hipotenusa. Una propiedad importante para los quienes la conozcan y quienes no la voy a mencionar por acá, propiedad de la mediana de un triángulo rectángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo y trazamos el punto medio de la hipotenusa, o sea, cada uno de los segmentos mide lo mismo, y trazamos el segmento que une el punto medio con el vértice que corresponde al ángulo recto, este segmento mide lo mismo que cada una de las mitades de la hipotenusa. ¿Qué nos dice esto en nuestro dibujo? Que si trazamos el segmento AM mide lo mismo que cada una de las mitades. Entonces vamos a usar esta propiedad para nuestro problema en particular. Como M es el punto medio de la hipotenusa de nuestro triángulo AQP, podemos decir que QM mide lo mismo que MP y mide lo mismo que AM. Además, por el dato que tenemos del enunciado, sabemos que todo esto mide lo mismo que AB. Bien, y ahora es momento de usar el ángulo que tenemos como dato para calcular los ángulos de la figura. Podemos empezar por el triangulito en el cual tenemos el ángulo de 19, que es este BCP, y por suma de ángulos interiores tenemos un ángulo de 90, un ángulo de 19, entonces el ángulo P de este triángulo va a medir 71. Ahora, por opuesto por el vértice, el ángulo APM también va a medir 71. Y ahora podemos notar que el triángulo AMP es isósceles, por lo tanto, este ángulo de 71 va a tener que ser igual a este ángulo que también va a medir 71. Y de vuelta, por suma de ángulos interiores, el ángulo M de este triángulo isósceles va a medir 180 menos 71 menos 71, es decir, 38. Y ahora veamos una cosa. Nos quedó que el triángulo AMB es isósceles, con este lado igual a este. Por lo tanto, este ángulo, el ángulo ABM, tiene que ser igual al ángulo AMB. Así que como este mide 38, este también debe medir 38. Y con esto ya podemos decir cuánto mide el ángulo B del triángulo ABC que nos piden como respuesta. Entonces, parte de la respuesta al problema va a ser que el ángulo A
ABC mide 19 más 38, es decir, 57. Nos queda entonces calcular solamente el ángulo BAC, que lo podemos calcular por suma de ángulos interiores en el triángulo ABC. Hacemos 180 menos 90 menos el 57 que ya calculamos y nos queda que este ángulo mide 33. Y con eso queda completo el problema.